Hola, entonces para hoy leo un segmento de un libro de una de las escritoras que más admiro, que es Isabel Allende. Y es un segmento de La Casa de los Espíritus, que me gusta muchísimo. Ese fue el viaje más largo de Marcos. Regresó con un cargamento enorme de cajas que se almacenaron en el último patio entre el gallinero y la bodega de la leña hasta que terminó el invierno. Al despuntar la primavera las hizo trasladar al Parque de los Desfiles, un descampado enorme donde se juntaba el pueblo a ver marchar a los militares durante las fiestas patrias. Con el paso del ganso habían copiado los prusianos. Al abrir las cajas se vio que contenía piezas sueltas de madera y metal y tela pintada. Marcos pasó 2 semanas armando las partes de acuerdo a las instrucciones de un manual en inglés que descifró con su invencible imaginación y un pequeño diccionario. Cuando el trabajo estuvo listo, resultó ser un pájaro de dimensiones prehistóricas, con un rostro de águila furiosa pintado en su parte delantera, alas móviles y una hélice en el lomo. Causó conmoción. Las familias de la oligarquía olvidaron el organillo y Marcos se convirtió en la novedad de la temporada. La gente hacía paseos los domingos para ir a ver el pájaro y los vendedores de chucherías y fotógrafos ambulantes hicieron su agosto. Sin embargo, al poco tiempo comenzó a agotarse el interés del público. Entonces, Marcos anunció que apenas se despejara el tiempo, pensaba elevarse en ese pájaro y cruzar la cordillera. La noticia se regó en pocas horas y se convirtió en el acontecimiento más comentado del año. La máquina yacía con la panza asentada en tierra firme, pesada y torpe, con más aspecto de pato herido que de uno de los modernos aeroplanos que empezaban a fabricarse en Norteamérica. Nada de su apariencia permitía suponer que podía moverse, y mucho menos encumbrarse y atravesar las montañas y los nevados. Los periodistas y curiosos acudieron en tropel. Marcos entonces sonreía inmutable ante la avalancha de preguntas y posaba para los fotógrafos sin ofrecer ninguna explicación técnica o científica respecto a la forma en que pensaba realizar su empresa. Hubo gente que viajó desde la provincia para ver el espectáculo. 40 años después, su sobrino nieto, a quien Marcos nunca llegó a conocer, desenterró la iniciativa de volar que siempre estuvo presente en los hombres de su estirpe. Nicolás, su sobrino, tuvo la idea de hacerlo con fines comerciales en una salchicha gigantesca rellena con aire caliente que llevaría impreso un aviso publicitario de bebidas gaseosas. Pero en los tiempos en que Marcos anunció su viaje en ese aeroplano, nadie le creía que ese invento pudiera servir para algo útil. Él lo hacía por un espíritu aventurero. El día señalado para el vuelo amaneció nublado, pero había tanta expectación que Marcos no quiso aplazar la fecha. Entonces se presentó muy puntual en el sitio y no dio ninguna mirada al cielo que se cubría de grises nubarrones. La muchedumbre atónita llenó todas las calles adyacentes. Se encarnó los techos y los balcones de las casas próximas y se apretujó en el parque. Ninguna concentración política pudo reunir a tanta gente hasta medio siglo después, cuando el primer candidato marxista aspiraba por medios totalmente democráticos a ocupar el sillón de los presidentes. Clara recordaría toda su vida ese día de fiesta. La gente se vistió de primavera. Adelantándose un poco a la inauguración oficial de la temporada, los hombres con trajes de lino blanco y las damas con sombreros de pajilla italiana que hicieron furor este año. Desfilaron grupos de escolares con sus maestros llevando flores para el héroe. Entonces Marcos recibía las flores y bromeaba diciendo que esperaba que se estrellara para llevar las flores al entierro. El obispo, en persona, sin que nadie se lo pidiera, apareció con dos turiferarios, a bendecir al pájaro. Y el orfeón de la gendarmería tocó música alegre, sin pretensiones, para el gusto popular. La policía a caballo y con lanzas tuvo dificultad de mantener a la multitud en el centro del parque donde estaba Marcos vestido con una braga de mecánico,
con grandes anteojos de automovilista y su cucalón de explorador. El vuelo llevaba además la brújula y un catalejo, y unos extraños mapas de navegación de área que él mismo había trazado basándose en las teorías de Leonardo da Vinci. Y en conocimientos australes, las incas. Con toda lógica, el segundo intento del pájaro se elevó contratiempo y hasta con cierta elegancia. Entre los crujidos de su esqueleto y los estertores de su motor, subió aleteando y se perdió entre las nubes, despedido por una fanfarria de aplausos y silbatos, pañuelos, banderas, redobles musicales, el orfeón y aspersiones de agua bendita. En tierra quedó el comentario de la maravillada congruencia, y los hombres más instruidos que intentaron dar una explicación razonable al milagro, Clara siguió mirando el cielo, hasta mucho más después de que su tío se le hizo invisible. Creyó divisarlo 10 minutos más tarde, pero solo era un gorrión pasajero. Después de 3 días, la euforia provocada por el primer vuelo del aeroplano en ese país se desvaneció y nadie volvió a acordarse del episodio.